9 de la mañana con 46 minutos. Esta es la mesa de la mexicana. Aquí es donde se dirimen las verdades. ¿Se ha dado cuenta usted, a lo largo de la escucha de la mexicana, que Aguascalientes está en los primeros lugares a nivel nacional en violaciones y ataques sexuales? Estamos viendo un increíble ascenso en los indicadores de violencia contra las mujeres y además en crímenes sexuales. Es algo increíble. Yo no sé en qué maldito momento nos convertimos en el peor estado para las mujeres. Ese mito de la gente buena está diluido ante la evidencia. Y déjeme decirle, algo está fallando. Hay una hipótesis precisamente de aquí de la mexicana. ¿En qué momento empezó a fallar este tema de la educación, pero particularmente la educación sexual? Porque es un mecanismo que efectivamente hace que la gente pueda comprender y entender uno de los procesos biológicos más importantes que está inherente en uno mismo. Pero pareciera que en Aguascalientes como que se está haciendo a un lado. Es una hipótesis, por supuesto. Ya usted me dirá a través del WhatsApp si estoy en lo cierto o lo equivocado. Pero aquí precisamente convocamos a los expertos para que nos expliquen o nos digan que estamos locos. Por eso quiero agradecerle mucho a Ellen Agredano, psicoterapeuta y sexóloga fundadora de Diversex Educación y Atención a la Sexualidad. Ellen, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Muchísimas gracias. Y también a la maestra Mónica Pedrosa, maestra en terapia familiar sistémica por la Universidad del Valle de Atemajac y candidata doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Cuauhtémoc. Mónica, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, ustedes por aceptar esta invitación. ¿Estoy mal en este planteamiento? ¿Acaso será que de pronto esta descomposición en las conductas, vamos a decirlo, sexuales de los aguascalentenses, tienen que ver con una deficiente o de plano nula educación sexual en Aguascalientes? No sé qué quiera comenzar con semejante planteamiento. Ok. Mira, justamente estábamos platicando un momentito antes de entrar aquí a la cabina y no es precisamente por haber abandonado esta parte de la educación de la sexualidad en las escuelas. Sin embargo, sí, por supuesto que es un factor importante porque hay más factores que permean nuestras conductas de la sexualidad. Uh-huh. Por ejemplo, esta parte del machismo que sigue siendo nuestras relaciones y nuestro pan de cada día. Y cuando hablamos de machismo, no es nada más de los hombres hacia las mujeres. La cultura machista es esto que reproducimos todos los días. ¿Esto quiere decir entonces que las mujeres son el mecanismo que para que permanezca la conducta machista? No. A ver, eso es algo que sí me gustaría dejar clarísimo. No, porque así como tú lo planteas, pareciera que vamos en contra, ¿no? O que mujeres contra hombres, o en este rollo que hasta lo han planteado, feminismo o machismo, error, o sea, los dos conceptos son totalmente equívocos. O sea, no tiene que ver, el feminismo tiene que ver con el tema de tener la equidad o tener mejores condiciones de vida para las mujeres o tener esta colaboración en donde las mujeres tengamos o seamos sujetas de derecho. Y en el tema patriarcal o machista, ya es más bien un tema de poder y control, y esto transversaliza a hombres y mujeres, no es exclusivo de los varones. Por eso, por ejemplo, el pasado 8 de marzo, que se veía, o sea, que estuvimos más de 7,000 mujeres marchando, no es que estuviésemos marchando en contra de los varones. En algún momento alguien decía, ¿por qué los varones no pueden marchar en esta marcha? Porque es un espacio exclusivo para mujeres, desde mujeres para mujeres, de al menos 2 horas, por favor. Entonces, en este tema no es que se esté en contra de los varones, jamás. Es en contra del sistema patriarcal que nos transversaliza a hombres y mujeres. Y un claro ejemplo es en estas relaciones inequitativas en donde vemos los feminicidios en nuestro estado, en el país, me voy a quedar en el estado de Aguascalientes nada más. Entonces esto no es necesariamente un tema sexual, sino más bien un tema cultural. Cultural. Así es. Que está muy arraigado y profundamente aquí en Aguascalientes. El sentido de que la mujer es propiedad del hombre. Exacto. Y a eso nos referimos cuando hablamos de un machismo, porque hay una inequidad en las relaciones. Y en el machismo a los hombres se les da este poder, y tú lo acabas de decir, que las mujeres son propiedad de los hombres. Y a las mujeres se nos estigmatiza con cualidades, dicen,
como que somos sumisas, que estamos para servir, instintos, o sea, y claro que la parte de educar en sexualidad es desnaturalizar todas estas situaciones que no vienen dados por sexo, vienen dados por género, y el género es aprendizaje cultural. Y que fue a partir del sexo. Ajá. Sí, a partir de que se vio en la bebé o en el bebé que hay vagina, que hay pene, o que ha pasado con las personas intersexuales, ¿no? En donde ahí las dejan en la congeladora y luego de repente es muy fácil decir, no, ¿sabes qué? Córtale y ahora es niña, y es ahora en donde es totalmente violatorio a los derechos humanos de este menor cuando se hace este tipo de cirugías, ¿no? Con las personas intersexuales. Ok, entonces, vamos a ver entonces precisamente bueno, ya ni siquiera los mitos, sino los aspectos culturales que luego hacen que las mujeres sean víctimas de este tipo de cosas. Por ejemplo, el primero, este romanticismo de que la mujer es por naturaleza sumisa y debe de someterse al hombre. Falso. Falso, completamente. Totalmente falso. La mujer tiene que atender exclusivamente a los niños y al marido. Falso. Falso, totalmente. La mujer tiene que cuidar de la casa y mantenerse allí todo el tiempo hasta que llegue el marido. Falso. O también voy a aventar otro mito, ¿no? Donde se dice que ahora, justo porque las mujeres están más en el campo público, las familias se ha denigrado y la familia, la célula, ya no tiene esas cualidades y los valores como los tenían las familias de los años 70 posiblemente, ¿no? Y de los 50, queriendo hacer esta parte romántica de lo que es la familia. Cuando sabemos que la familia, con todo respeto, no todas las familias son nutricias, sino no hubiesen niñas y niños abandonados, formando parte de la ciudad de los niños, de casa hogares diversas, donde se rescatan a estos infantes de sus familias de sangre. Entonces, también aquí en la parte romantizada, del amor romántico que previamente tú comentas, en donde la mujer debe cumplir con ciertas características, yo me voy a otra parte donde se ha romantizado con el idealismo de la familia, o de cómo debe ser una familia. ¿Qué clase de mito tenemos en este asunto de la familia? Porque también es un semillero de torceduras culturales tremendo, ¿eh? Y justamente abonando a lo que acaba de decir Mónica, no todas las familias son nutricias y sabemos que el 80%... A ver, perdón, familias nutricias, ¿qué significado tiene esto para nuestra audiencia? Saludables, nutritivas. Ok, vamos. Que te aportan las herramientas necesarias para crecer y tu sano desarrollo. Va. Entonces, no todas las familias son nutricias, porque además recordemos que el 80% de los casos de abusos y violaciones son dentro de las familias. Totalmente y solo cierto. Un 20% son con personas allegadas a la familia o externas que no se conocen de nada. Entonces, desde ahí, por también estas ideas de sentir que las crías son propiedad de mamá y de papá. Falso también. Falso Así también. Es. Y entonces, esta construcción de mitos que se ha arraigado tan profundamente en Aguascalientes, ¿cómo se puede empezar a romper? Porque este es el origen de esta mesa. O sea, es decir, bueno, ¿en qué momento podemos nosotros partir estas conductas absurdas, estos romanticismos absurdos, y entonces empezar así a entender lo que es la interrelación entre personas, no necesariamente hombre-mujer, sino personas? Aquí lo que platicábamos Elena y yo previo a entrar aquí a la mesa es justo la urgencia de tener una educación sexual integral. Y al hablar de una educación sexual integral, olvidamos que la sexualidad son 4 puntos: vínculos afectivos, género, reproducción y erotismo. Infortunadamente hemos sido una sociedad en donde la sexualidad solo se ha genitalizado y solamente se ha visto desde una parte erótica y punto. Olvidando que dónde quedaron los vínculos afectivos, y en los vínculos afectivos pues sabemos que está todo lo que tiene que ver con el autoconcepto, con proyecto de vida, con elección de pareja, etcétera, y con vivirnos en esta libertad o de esta selección de vida, de vivirnos libres de violencia, hombres y mujeres, porque el patriarcado ha transversalizado también a los varones de manera negativa, ¿sí? O sea, no ha sido exclusivamente una merma, una carencia hacia las mujeres, no, si no estuvieran las estadísticas de infarto al miocardio por parte de los varones, por el que no digas nada, cállate, tienes que ser un hombre exitoso, tú tienes que estar para adelante, tú siempre eres hasta una máquina sexual, tú siempre quieres y eres el mejor amante, etcétera, etcétera. Y son parte de cómo ha transversalizado a la parte del varón. ¿Y qué pasa con esos varones cuando quedan desempleados?
Sí, o sea, ¿qué pasa en esas familias? Se destruyen, ya no existen, ya su forma, ¿no? su percepción del yo no. se diluye. ¿Dejó de ser hombre? Ajá. No dejó de ser hombre, porque el ser varón es una parte integral de diferentes puntos, de no nada más es la parte exitosa laboral, sino también en qué tanto se acerca, qué tipo de vínculos lleva con sus hijas e hijos, cómo es su relación de pareja, en donde pareciera que llegaron los hijos y se olvidaron de que primero fueron pareja en el tema de las familias. Voy a regresar al concepto de familia y como hemos platicado, ahorita en corto tuvimos este acercamiento Elena y yo, de qué es lo que nos llega a la consulta y vemos que encontramos a lo mejor parejas o mujeres con vaginismos o varones con disfunciones eréctiles, etcétera, y esto tiene que ver con un tema de autoestima y que si lo trabajas de fondo con cuestiones de esa parte del éxito, cómo se ha ido construyendo en el patriarcado, y que casualmente cómo le transversaliza su ejercicio erótico. Pero al hablar de una educación sexual integral es indispensable que, por ejemplo, tengamos una resolución no violenta de conflictos, que sepamos mediar, porque las relaciones de pareja además son de poder. Entonces, porque es también justo el origen de esta mesa. O sea, ¿cómo demonios es posible que Aguascalientes sea uno de los peores lugares para las mujeres? Bueno, ya yo creo que ya en este caso quedó más bien, no es para las mujeres, para las relaciones de pareja. Es uno de los peores lugares para las relaciones de pareja. Ahora sí que donde más tóxicos y tóxicas hay. A ver, no, porque es parte justamente de ese grupo de mitos. Mira, en Aguascalientes hay una doble moral impresionante. Es el estado de la doble moral. Y ha estado luchando en realidad por quitar educación de la sexualidad para las crías, pensando que esto les puede influenciar de manera negativa. Y por supuesto que jamás les puede influenciar de manera negativa. Ya lo decía Mónica, la educación integral de la sexualidad tiene que ver con nuestros procesos cognitivos, psicológicos, emocionales, sociales y culturales. Tiene que ver con un todo al ser persona. Entonces, el poder tener una educación integral de la sexualidad nos da también habilidades y herramientas para la vida, el autoconocimiento, las relaciones interpersonales, el establecimiento de límites. Y cuando creemos o cuando el Estado cree que callarse todos estos temas de la educación de la sexualidad va a salvar o va a dejar resguardadas a nuestras infancias, realmente eso también es educar en sexualidad, porque las restricciones también educan en sexualidad. Todo el tiempo estamos educando a nuestras infancias en sexualidad, desde cómo hablamos, cómo nos relacionamos, las cosas que se permite, lo que se restringe. Todo esto es educación de la sexualidad, porque desafortunadamente nada más hemos visto la parte genital. Y esto no es lo único de la sexualidad, es una pequeña parte. ¿Por qué Aguascalientes se vuelve tan peligroso para las relaciones? Porque justo seguimos en estas dinámicas de poder. Pero es una dinámica de poder, que lo hablamos desde un principio, permeado por el sexo, el género y el machismo, que son las prácticas, ahora sí, que son el pan de cada día estas prácticas, y lo seguimos viendo en las noticias, lo seguimos viendo en todo el tiempo. La estadística. Sí. Bueno, pues, ¿algo que quieras agregar? Sí, fíjate que yo tendría mi disyuntiva y no estaría tan de acuerdo en esto que Aguascalientes sea el peor estado en todo esto. No, si bien Aguascalientes ocupa de los primeros lugares en estos temas álgidos, eso es una realidad. También la estadística sale justo a través de la denuncia, de hacer esta investigación a través de espacios más bien instituciones como el INEGI, y que bueno, se requieren los datos duros para poder tener esta parte de la estadística para poder hacer el diseño de la política pública sobre ciertos temas. Sin embargo, sería interesante ver si en otros estados realmente se tiene la cultura de la denuncia, si está este empoderamiento de decir no quiero y poner estos límites, a diferencia que en Aguascalientes ya ha habido un avance en algunas partes de la sociedad. Entonces, sí, ha sido el estado con muchas de estas deficiencias, comparado con quiénes también. Y ver a esta comparativa por el tema de los números, insisto, porque tendría que verse si la población hidrocálida
tiene el nivel de empoderamiento, información, etcétera, además del acceso a la denuncia y que las instituciones públicas tengan esta cercanía a la sociedad, a diferencia de otros estados, y voy a hablar como Nayarit, Estado de México, Jalisco, Zacatecas, y bueno, en Nayarit ha habido cosas atroces que no se dicen. Que se guardan. Que se guardan, Oaxaca, etcétera. Sí, ese sería tema para otra mesa, justamente, porque también está el tema de la violencia que ejerce justamente el Estado. Lamentablemente el tiempo se nos está yendo, pero quedamos para continuar con esta mesa, ¿les parece? Ok, muy bien. Sí, porque definitivamente creo que hay más dudas que respuestas todavía después de esto. Elena Gredano, psicoterapeuta y sexóloga, muchísimas gracias. Gracias. Mónica Pedrosa, maestra en terapia familiar sistémica. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, ustedes. Y nosotros continuamos. Esto es Infolínea de la Mañana.